Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC. Alumno Vicente Guerrero Castillo. Nombre del reto: describiendo tipos de diagnóstico. En el módulo Diagnóstico Psicológico. Nombre del asesor: Priscila del Carmen Berriel Sainz de Nanclares. En este reto revisaremos diferentes tipos de diagnósticos y sus características. Cerraremos con los elementos de un caso con un reporte de un informe psicológico. Para comenzar, definiremos el término diagnóstico, que procede de las palabras griegas dia, que significa a través de, y gnosis, que quiere decir conocimiento. Es decir, su significado etimológico es conocimiento de alguna característica utilizando unos medios a través del tiempo o a lo largo de un proceso. Incluye un conjunto de actividades de medición y evaluación de la persona o grupo o de la institución con el fin de proporcionar una orientación. Buisan y Marín, 1987, citado en Cardona, 2010. El diagnóstico es un conocimiento científico obtenido de la información recogida a través de la acumulación de datos procedentes de la experiencia, a través de medios técnicos, instrumentos psicométricos y tests. Implica una labor de síntesis de toda la información recogida y una cierta competencia o dominio técnico del orientador. Cardona, 2010. A continuación, definiremos los diferentes tipos de diagnóstico. Comenzaremos con el diagnóstico intuitivo. Este tipo de diagnóstico no es una adivinación, es un rápido reconocimiento de patrones, conocido también como diagnóstico directo, para el cual son esenciales la experiencia y una elevada capacidad de asociación rápida entre el cuadro del paciente y lo que se tiene en la memoria. Como por ejemplo, una persona entra en una casa y detecta inmediatamente algo que no va bien. No hay pruebas evidentes, pero su intuición le dice que debe ser cauteloso. El diagnóstico inductivo, la inducción se expresa por medio del razonamiento para valorar manifestaciones particulares, síntomas y signos, con el propósito de elaborar un juicio generalizador sobre la enfermedad del paciente. Este va de lo particular o de los hechos singulares a las generalizaciones. Ejemplo de ello, los profesionales médicos científicos de la medicina pudieron desentrañar al VIH-Sida, entidad novedosa que nunca habían constatado previamente. El diagnóstico diferencial. Este consiste en la comparación de forma simplificada, un procedimiento mental que permite establecer similitudes y diferencias entre objetos en cuanto a sus cualidades, características y propiedades. Aplicado este concepto al objeto de estudio, el razonamiento o juicio clínico. El diagnóstico por comparación es el proceso de búsqueda o identificación de similitudes y diferencias entre el cuadro clínico del paciente y las representaciones mentales, modelos teóricos que el médico ha construido de las diversas afecciones con las cuales puede estar en relación el contexto clínico del paciente. El diagnóstico diferencial se refiere a una lista de posibles afecciones que pueden estar causando los síntomas de una persona. El médico basará esta lista en varios factores, incluidos los antecedentes médicos de la persona y los resultados de los exámenes físicos y las pruebas de diagnóstico. El diagnóstico hipotético intenta confirmar el diagnóstico presuntivo mediante la respuesta a un tratamiento indicado, dada la imposibilidad de lograr la confirmación por otros medios complementarios. En realidad, en la práctica, muchos diagnósticos son asumidos en calidad de hipótesis y como tal manejados terapéuticamente, como una gripe, migraña, gastroenteritis aguda, a veces tuberculosis pulmonar. Informe psicológico. Dato de identificación. Martín es un niño de 11 años, hijo único, que vive con su madre, separada de su padre desde que Martín tenía 2 meses. El nivel sociocultural de la familia es medio y la relación de los padres entre sí es positiva, mostrando un buen nivel de comunicación. El motivo de consulta es: los padres acuden a consulta preocupados por el aumento de situaciones temidas por su hijo y de conflictos con sus compañeros. En el momento de realizar la evaluación, Martín parecía mostrar un bajo estado de ánimo relacionado con sus problemas de interacción social y síntomas de ansiedad, dolores somáticos, problemas para dormir, etc.
Antecedentes generales. Hace 2 años, Martín presenció un ataque al corazón que sufrió su abuela materna. Por motivos de organización familiar, tuvo que permanecer junto con su madre mucho tiempo en el hospital. Su abuela estuvo mucho tiempo ingresada con complicaciones médicas. Sus padres observan que desde entonces Martín aumenta las quejas por dolencias físicas, dolores de estómago, de cabeza, no puede dormir y empieza a verbalizar miedos, sobre todo a que pudiera sufrir situaciones traumáticas tanto él como algunos de los miembros de su familia. Aunque Martín ha sido desde pequeño un niño miedoso, es a partir de esa experiencia familiar cuando se intensifica esa tendencia de manera generalizada. Temor ante cosas novedosas, a carteles de hospital, preocupaciones injustificadas por su rendimiento académico, etc. No existen datos importantes en su desarrollo evolutivo, salvo que sus padres lo describen desde bebé como inflexible ante los cambios y con tendencia a reaccionar con sentimientos desmedidos. Actualmente es un niño brillante en el colegio y buena motivación por aprender, aunque sus relaciones con los compañeros son poco satisfactorias, ya que se siente rechazado por otros niños. Coincidiendo con estos 2 últimos años, Martín empieza a tener conflictos frecuentes con algunos compañeros de clase. Así, refiere que es objeto de burlas y exclusión en trabajos en grupo, situaciones que favorecen que Martín se anticipe negativamente antes de ir al colegio, exteriorizándolo en forma de llanto, sueño alterado, sensaciones emocionales de impotencia y frustración. Para poder dormir, Martín necesita seguir ciertos rituales que han aumentado en frecuencia e intensidad a lo largo del último año. En el momento de la evaluación, sus padres identifican varios tipos, como por ejemplo, proferir retanías, frases repetidas, varias veces en el mismo orden, necesitar repasar con ellos los acontecimientos del día y que ellos le aseguren que no ocurrirá nada malo al día siguiente, necesitar conocer con anterioridad planes y actividades familiares, etc. No existen antecedentes familiares de interés. Sobre las pruebas e instrumentos aplicados, la valoración se llevó a cabo con los padres y con el niño. El análisis de los datos de la historia personal de Martín de bebé fue un niño temperamentalmente sensible. Permitió establecer características de vulnerabilidad psicológica. Asimismo, se evaluó a Martín, recogiéndose datos sobre su percepción del problema, sobre su respuesta de ansiedad, estilo cognitivo, habilidades sociales, así como su capacidad cognitiva, lenguaje y comunicación, con el fin de establecer el análisis funcional del problema. Los padres complementaron una historia clínica con datos sobre su desarrollo evolutivo y la historia del problema, así como cuestionarios específicos de conducta y ansiedad. También se contactó con el colegio para obtener información. En la prueba de capacidad intelectual cognitiva WIS-4, Wessler 2003, Martín obtuvo un coeficiente intelectual total de 115, con un perfil aptitudinal irregular a favor de los aspectos de comprensión verbal, PC 120, razonamiento perceptivo, PC 116, y memoria de trabajo, PC 122, y con unos resultados peores en velocidad de procesamiento, PC 91. En estas últimas tareas, su rendimiento podría estar relacionado con su estilo de ejecución, lentitud causada por la meticulosidad. Con respecto al lenguaje y comunicación, se evaluaron aspectos formales, organización sintáctica, vocabulario y pragmáticos con el fin de conocer sus recursos comunicativos a través de una muestra de lenguaje espontáneo. También se valoraron a nivel conductual sus estrategias de interacción, iniciar temas de conversación, dar opiniones, expresar emociones, recibir halagos, etc. Los resultados mostraron un nivel de vocabulario acorde a su edad, ajuste al interlocutor, manejo adecuado de aspectos de comunicación no verbal, así como adecuada selección de temas y de la información proporcionada. Con respecto a sus habilidades sociales en la escala de comportamiento asertivo para niños CAPS, Mielson, Sugai, Wood y Katzin 1987, se observó que tenía recursos sociales adecuados salvo a la hora de defender sus derechos frente a iguales. Para valorar la ansiedad, se utilizó la escala de ansiedad infantil Spence 1997, que evalúa indicadores físicos, cognitivos y emocionales.
En ella, puntúa de manera significativa en ciertos ítems como me preocupa hacer mal el trabajo de la escuela, me preocupa que algo malo pueda pasarme o tengo que hacer algunas cosas de una forma determinada para evitar que pasen cosas malas. Diagnóstico. En conclusión, Martín presenta un trastorno obsesivo-compulsivo DSM-5. Paralelamente, las características temperamentales, baja tolerancia a la frustración, inflexibilidad cognitiva, nivel alto de exigencia, perfeccionismo, unido junto a sus ineficaces habilidades asertivas para resolver conflictos, están dificultando su integración social. Tratamiento. La intervención se basa en el modelo teórico de Maurer, 1939, y en técnicas cognitivo-conductuales consistentes en exposición y prevención de respuestas, EPR, exponiéndose a las obsesiones y a los estímulos que las provocan y bloqueando la respuesta de evasión o neutralización. Objetivos. Entrenar en estrategias para el control de la ansiedad, conductuales cognitivas, que desaparezcan los rituales, aprender recursos para el manejo de su tendencia obsesiva, conseguir flexionar sus características temperamentales, baja tolerancia a la frustración, estilo atribucional, mejorar sus recursos sociales que favorezcan unas relaciones sociales positivas, entrenar a los padres en estrategia de extinción y de refuerzo de conductas alternativas positivas, enseñarles a manejar y flexibilizar la tendencia obsesiva de su hijo.